Muy bien, hola a todas, hola a todos. Estamos ya entrando en una segunda lección de nuestro tema número 3 dedicado a la cultura y literatura regional. Y el día de hoy estaremos acercándonos a las literaturas regionales en México. Para esto vamos a recurrir al diagrama que ya teníamos en la lección 2, que nos dividía, nos acercaba a estos tres diferentes ámbitos de la literatura divididos a partir de esta clasificación que estábamos proponiendo. La literatura universal, que habíamos dicho, respondía a esos valores occidentales, europeos, de origen europeo, pero ya exportados y transterrados pues a otras partes del mundo, ¿ok? Incluyendo especialmente a Latinoamérica, que somos como los grandes herederos de Europa, ¿ok? El continente americano y particularmente de América Latina. ¿Ok? Es una tradición identificada con, con los valores literarios dominantes en este momento, ¿no? La idea de que hay una tradición culta, un canon literario con las grandes obras reconocidas. Es una literatura producida especialmente en lenguas que tienen dominio, que tienen poder o que tuvieron poder en otro momento, como el caso del griego, el latín y el español en la era, en los llamados siglos de oro, ¿no? En el momento de gloria del imperio español, allá por el siglo XVI y el siglo XVII, al menos la primera mitad del siglo XVII, cuando España fue una gran potencia mundial que de hecho fue la gran potencia en Europa, ¿no? Bajo el reinado de Felipe II. Entonces, en ese tiempo se construyeron textos en español que han trascendido a la literatura universal, ¿no? El caso más conocido es el caso del Quijote, de la obra de Cervantes, ¿ok? Eh, si lo pensamos, pues conforme el mundo ha ido avanzando, ha ido cambiando la historia, las relaciones de poder entre las potencias europeas han ido moviendo la balanza del juicio de la literatura universal, de los valores estéticos, siempre a la comunidad, a la sociedad, al Estado más poderoso, ¿no? Después de España, las letras inglesas tuvieron su periodo de gloria, un primer periodo de gloria, ¿no? Acuérdense que mientras que en el mundo competían Gran Bretaña, ¿no? Inglaterra más bien, y España competían, la literatura de Cervantes y la literatura de Shakespeare termina siendo canonizada rápidamente, ¿no? Después pues viene el momento de gloria de Francia y después pasa a Alemania en un momento dado con la filosofía, ¿no? Y vuelve otra vez en los tiempos de gloria del Imperio Británico a concentrarse ahí el prestigio cultural, el prestigio literario. En su momento Rusia, ¿no? Cuando tiene su momento de modernización en la era de los zares, ¿verdad? También logra, ¿no? Canonizar algunos autores. Y así con diversas naciones. Se, se encienden y se apagan esos momentos de prestigio. ¿Ok? Bueno, estos eran una literatura, decíamos, que estaba muy centrada, se leía decididamente en términos de celebrar su individualismo, ¿no? La experiencia humana asumida como universal, como su gran aporte. Frente a este circuito literario, la literatura universal, tenemos nosotros las literaturas nacionales, ¿ok? Son literaturas que se fundan en los valores de estos estados-nación que se van creando, ¿ok? Muchos de estos textos nacionales de los países, de las comunidades que son importantes, que tienen importancia, poder a nivel económico, a nivel militar, a nivel cultural en el mundo, trascienden hacia la literatura universal, empiezan a formar parte del canon, pero otras no, ¿ok? Y se quedan nada más como elementos de una identidad nacional que las instituciones nacionales de cultura celebran, fomentan, ¿ok? Hablábamos de cómo la literatura nacional se identifica especialmente con una lengua nacional frente a el supuesto multilingüismo de la literatura universal, que ya sabemos que nada más se queda con lenguas dominantes.
las literaturas nacionales adoptan un monolingüismo por lo general, ¿no? El español, el castellano en la literatura hispánica es su ariete, su gran herramienta, ¿no es cierto? Son literaturas que celebran cierta geografía, no solamente la geografía física, sino la geografía cultural. Pretenden construir, ¿no?, una historia común, sistemas simbólicos con los que la nación se identifica, ¿no es cierto? Y un sinfín de cosas. Bueno, en cuanto a las literaturas regionales, hablábamos de ellas como literaturas de carácter subnacional, que están dentro de una nación. Y ahí había una celebración de las identidades colectivas. Y también no una presencia de la lengua, sino de la variedad dialectal de una lengua, la manera de hablar una lengua determinada. En algunos casos, en algunos países, como por ejemplo en España, hay un pequeño cambio con esto, pues no. La identidad lingüística regional se centra en la presencia de una lengua distinta al castellano. Pensemos, por ejemplo, en la literatura de Cataluña, la literatura del País Vasco, de las diversas comunidades del País Vasco, la literatura gallega, ¿no?, que se escribe en la lengua gallega, que se escribe en euskera, que se escribe en catalán y en muchas otras lenguas que se hablan en la península ibérica. ¿Ok? En el caso de América Latina tenemos esta diversidad lingüística, más allá de la variedad dialectal, de la diversidad dialectal, la tenemos con las lenguas indígenas, donde se incorporan otras lenguas. Bueno, hay también una presencia de la geografía, tanto física como cultural, una historia común que se va construyendo, que no está bien institucionalizada, como en el caso de las historias nacionales, pero que está presente ahí. Y también, por supuesto, tenemos la presencia de sistemas simbólicos con los que las regiones se identifican. ¿Ok? Hablemos entonces ahora del panorama mexicano, el panorama de la literatura mexicana. ¿Qué le pasa a la literatura mexicana en términos de diversidad regional? Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es México, no? O sea, es una cosa que asumimos como dada, como presente, como que cualquiera puede entender por el simple hecho de nacer aquí y vivirla, pero es más difícil de explicar de lo que parece. ¿Qué es México? México, para empezar, ha sido una nación que ha cambiado mucho a lo largo de su devenir, como cualquier otra. Y los cambios no han sido solamente geográficos, con pues la separación violenta, agresiva de una gran parte del territorio nacional en el siglo XIX, ¿no? La pérdida de los territorios del norte que se convirtieron paulatinamente en estados de la Unión Americana, ¿no? California, Texas, Nuevo México, Arizona, estas partes de Colorado, Utah, incluso cercano allá, Oregon, ¿no? El actual territorio de Oregon. Mucho de esto, pues, formaba parte de México, y de pronto, con los conflictos militares, termina perdiéndose, termina separándose, y con eso cambia también la identidad nacional. ¿Ok? Más allá de esos cambios abruptos en el siglo XIX, también tenemos problemas para identificar cuántas regiones hay en México, dónde empieza una región y dónde termina la otra. Es posible establecer límites entre esto que nosotros llamamos con mucha facilidad o nombramos el norte de México, ¿verdad? Aquí están divididos, por ejemplo, el norte y el noreste, ¿verdad? Aquí por esta línea imaginaria, pero para algunos son lo mismo, el norte en general, ¿verdad? O esta otra zona de aquí, ¿no? El occidente o el Bajío, esta zona de aquí identificada como el centro de México. Pues habría que preguntarse, pues, ¿no? Hasta qué punto eh, estos estados forman parte de la identidad del centro de México. O sea, Querétaro es del Bajío o es el centro, ¿no? Puebla es el centro de México o ya está más pegada al sureste, ¿no? Y así pues con otras zonas. Guerrero, ¿en dónde está? ¿En el centro o en el sureste? La península de Yucatán es una región en sí misma. La zona fronteriza con Centroamérica es una región para sí misma.
El norte de México es solamente los estados fronterizos que están aquí, ya no cuentan Baja California Sur, Sinaloa o Durango o Zacatecas, ¿no? Hay muchas preguntas, no hay nada definido. ¿Por qué? Porque en cultura, como casi en todo en el mundo, ¿no? El mundo no está dividido en cosas que son o no son, sino siempre son gradientes, son un espectro con muchas escalas de grises para poder pasar del blanco al negro. ¿Ok? Esto curiosamente también sucede con el mundo físico, nada más que no lo sabemos, pues, ¿no? O sea, ¿dónde está la barrera entre un elemento del mundo, un elemento del universo y otro? Pues no, es una frontera que nosotros establecemos, pues no. La ciencia es también un sistema simbólico que establece límites entre las cosas. ¿Cuándo se pasa del estado gaseoso al estado líquido? ¿Cuándo se pasa del estado sólido al estado líquido? ¿En qué momento? Pues no. O sea, hay como un límite que la ciencia, la física, establece, pero es un límite con todo lo que puede estar sustentado, está basado en el sistema simbólico de la ciencia, en los argumentos, en los criterios que usa la ciencia. Pues lo mismo sucede con la geografía cultural, con la geografía física, con las ciencias sociales en general. ¿Ok? Basta decir que en el panorama literario mexicano han coexistido, por lo menos desde hace algunas décadas, pues tres sistemas que están a veces armónicos y a veces en pugna. El primero de esos sistemas es el de la literatura nacional. Esta construcción que se fue generando en México a partir de la independencia y muy fuertemente hacia finales del siglo XIX, con el gobierno de Porfirio Díaz, se fue consolidando una noción de las letras nacionales, ¿no? ¿Quiénes eran los grandes escritores? Si las escrituras, si las literaturas indígenas eran mexicanas o no eran mexicanas, ¿ok? Si las literaturas escritas durante la colonia pertenecía o no pertenecía a México, o era una especie de paréntesis de literatura española en medio de en medio de los territorios americanos, ¿ok? Bueno, este proceso fue avanzando, se fue consolidando, se fue generando. Ahorita en este momento pocos podrían negar la existencia de una literatura mexicana. Llevamos más o menos un siglo entero de producción literaria constante, con reconocimiento internacional, con instituciones literarias ya establecidas en el país, premios, publicaciones, una academia que se dedica a trabajar con la literatura mexicana. Otra historia diferente corre en las literaturas regionales. Por un momento se asumían las literaturas regionales como las literaturas escritas en los estados, en las entidades federativas. Sin embargo, poco a poco las semejanzas culturales entre las comunidades de estos estados, que son meramente fronteras arbitrarias, ¿verdad? Porque todos sabemos que entre Sonora y Sinaloa éramos un mismo territorio, o las Baja Californias estaban pegadas a la Alta California, ¿no? Y así con muchos otros lugares, ¿no? La diferencia entre Tamaulipas y Nuevo León es también una frontera arbitraria, como la frontera que hay entre la Ciudad de México y el Estado de México. ¿Ok? Eran distintas, son producto de un devenir histórico y político. ¿Ok? Pero poco a poco se ha ido construyendo la idea de que hay una literatura del norte de México. Hay algo conocido como literatura norteña y que abarca más o menos a todos esos estados que están en color naranja y rojo. ¿Ok? Hay también un paulatino reconocimiento de las literaturas indígenas como un sistema diferente al sistema literario mexicano, que funciona con sus propias reglas, sus propias instituciones, sus propios representantes, su propia tradición literaria. ¿Ok? Y por ahí también tenemos la presencia de una identidad, ¿no?, de la literatura del sureste de México. ¿Ok? Los estados del sureste, la literatura en Oaxaca, en Tabasco, Veracruz, Chiapas, la península de Yucatán, Guerrero, ¿no? Asumidas como un sistema literario particular. Igual encontramos pues todavía discusión sobre hasta dónde llegan, si hay elementos literarios que las identifican o son meramente construcciones arbitrarias hechas por orgullo regional, orgullo local, ¿no?
Bueno, basta decir que estos tres sistemas no son neutrales. Los tres sistemas literarios tienen diferente grado de poder, diferente nivel de prestigio. A nivel internacional, pues la literatura nacional de México es la que está posicionada por encima de todas las demás. Todavía en México existe el prejuicio de que pertenecer o asumirse como una literatura regional, un autor regional, pues es algo, un elemento negativo. Y el elemento indígena puede también implicar identificarse con textos indígenas, con una literatura indígena, puede implicar también pues no acceder a los circuitos de publicación con los que se trabaja a nivel nacional, ¿verdad? Las grandes editoriales ubicadas exclusivamente, diríamos, en la Ciudad de México, las grandes editoriales mexicanas, ¿verdad? Tanto las que produce el gobierno como las que son privadas, pues están en proceso de reconocemos a un autor de por aquí, un autor de por acá, una literatura que más o menos está marcada con elementos indígenas y a lo mejor se le permite publicar algo. Pero el gran cúmulo viene siguiendo esta tradición supuestamente universal, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces ahora cómo la literatura del norte ha ido poco a poco colocándose en la perspectiva de la crítica, en la perspectiva institucional. Tenemos una infinidad de congresos que hablan de literatura norteña, publicaciones de estudios críticos que empiezan a tratar de definir, de aproximarse, de construir una crítica en torno a la literatura del norte. Sin embargo, todavía no hemos podido, creo yo, ese es mi punto de vista como profesional en el área, no hemos podido establecer un criterio claro y nociones más sistemáticas de qué hace norteño a un texto literario. Que el autor haya nacido en el norte, que el autor lo estén publicando en una editorial regional, una editorial de los estados, el Instituto Sonorense de Cultura, el Instituto Baja Californiano de Cultura. ¿Será eso? ¿Será que la obra literaria está utilizando el habla regional? ¿Celebra las costumbres regionales? ¿Son autores que no han salido de su estado? No sé. Hay, hay todavía mucho que discutir. Es literatura que habla del desierto, que habla del calor, entonces ya es norteña. Utiliza referentes de la cultura norteña, ¿no? La música de los Tigres del Norte, la música de este, no sé, Ramón Ayala. ¿Será eso? Todavía está por verse, todavía está en discusión. Nosotros vamos a hacer aquí un experimento. Vamos a tratar de aislar una serie de variables que nos pueden ayudar a determinar qué tan norteño es el texto. A ver qué podemos hacer. Yo les propongo estas cuatro variables, ¿verdad? Para que las vayamos discutiendo. En primer lugar, el lenguaje. ¿Sí? Si el texto, en primer lugar, tiene presencia de una variedad dialectal asociada con el norte de México. Ahí está confuso porque puede ser del noreste, del noroeste, de la sierra de Chihuahua, es igual, no es igual, se deja a criterio. Pero no es nada más la presencia de la variedad dialectal, también hablaríamos aquí de la identidad lingüística del texto, es decir, qué actitud asume el texto con respecto a la variedad dialectal. Es una actitud negativa, la está ridiculizando, la está caricaturizando, la está imitando, o al contrario, la está celebrando, puede ser de carácter cómico, pero también celebratorio, como compartido, como si el texto se identificara con el habla norteña o no se identifica con ella. A lo mejor tiene una perspectiva neutral, quizá, quién sabe qué significa eso, pero pues puede ser. Otro elemento que podemos ir aislando es la presencia del espacio, es decir, referentes geográficos asociados con el norte de México, una ciudad, un estado, un espacio en particular, pero también la presencia de símbolos, símbolos de carácter geográfico, por ejemplo, las referencias al clima, las referencias a la presencia de ciertos climas, el efecto de ciertos climas en la psicología de los personajes o en la perspectiva de la voz narrativa. Por ejemplo, se habla mucho de una literatura del desierto, ¿no? Como el sello
que marcaba a la literatura norteña de hace muchos años. Bueno, también tenemos por aquí la presencia de referentes culturales, por ejemplo, prácticas culturales asociadas con el norte de México. No sé, si alguien pensara en Sonora, por ejemplo, o en Chihuahua, pues el consumo de la carne, ¿no? La carne asada, o a lo mejor cierta música que se escucha, cierta manera de vivir la vida, ¿no? Asociadas con las prácticas del norte. Puede ser la presencia de prácticas relacionadas con la vida rural del norte o con la vida urbana del norte, ¿no? La lejanía, la distancia a la que están los diferentes centros urbanos en esta gran zona norteña de México, ¿verdad? Por ejemplo, en el centro de México, la distancia que hay entre una ciudad y otra de gran magnitud puede ser de 1 hora a 2 horas de camino por carretera, pero en México, en las zonas del norte, esa distancia puede ser muy grande, ¿no? 3 horas, 4 horas, 5, 6 horas para llegar a otra ciudad, ¿no? Y esa distancia, ese distanciamiento puede ser algo que marque el carácter de la región. También la presencia de referentes históricos o, esto sería todavía más interesante, la presencia de referentes a la tradición literaria del norte. Es decir, que se mencionen autores, escritores, escritoras de otras partes del norte de México como los referentes, o que se imite esa forma, o se copie, o se cree una parodia de esas formas de escribir. Bueno, y el último elemento que sería el de carácter contextual, ¿verdad? El origen del autor, de dónde son los autores. No es lo mismo que alguien que viene del centro de México pues, escriba copiando el dialecto de Sonora, por ejemplo, y hable de la geografía de Sonora. No es lo mismo a que sea un autor sonorense, un autor norteño el que haga eso, ¿verdad? Y también influye aquí también el lugar de edición, dónde se edita el texto. Es un texto que se edita desde la Ciudad de México, es un texto que se edita desde otro lugar del norte de México, es un lugar que se edita desde el mismo lugar del norte de México donde se está escribiendo o del cual se está hablando. ¿Ok? Y con esto tendríamos oportunidad de hacer nuestro propio ejercicio de comparación. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio de comparación. ¿Qué les parece? Vamos a leer a dos autores de dos lugares diferentes, con un cuento cada uno, que vamos a tratar de determinar qué tan norteño es. O si es norteño o no es norteño, porque puede ser que uno de los autores no sea del norte. Uno es del norte, definitivamente se los digo desde ahorita, el otro, quién sabe. ¿Ok? Y vamos a tratar de determinar el nivel, pues, de identidad norteña que hay en esto. Es un experimento. Y para eso hemos diseñado esta pequeña tablita, ¿no? Vamos a analizar, por ejemplo, si hay presencia del dialecto, de la variedad dialectal. Hay que identificar al menos unos cinco fragmentos del texto donde se usa la variedad dialectal. Luego hay que determinar quién usa la variedad dialectal, si es el narrador, si son los personajes, si es un personaje protagónico o a lo mejor es un personaje secundario, si los personajes están marcados de manera negativa, es el antagónico el que usa la variedad dialectal o no. Hay que determinar eso. Y después hay que explicar algunos elementos geográficos asociados con el norte. A ver, ¿hay presencia de espacios identificados con el norte o no hay? ¿Cuáles espacios son? Y finalmente, si hay referentes culturales norteños. Es decir, se habla de gastronomía, algunas prácticas culturales, algunas costumbres, a la manera de ser del norte. ¿Hay algunas cosas que estén jugando con eso o no? Y al final, en una última línea que está en la tabla original, vamos a determinar qué nivel de identidad norteña tiene. Alto, medio o bajo. ¿Ok? Es un intento, un experimento, pues, por sistematizar este acercamiento a las identidades. Yo espero que disfruten mucho los dos textos. Los dos textos los seleccioné porque son cuentos que me gustaron mucho. Es decir, que a mí me parece que están bien escritos y que son interesantes y que cuentan cosas interesantes. No quiere decir que porque uno sea más norteño que el otro, es mejor, ¿ok? No estoy haciendo un juicio de valor por eso, ¿ok? Pero sí tienen para mí, diferente nivel de identidad con norteño, eso sí se los puedo adelantar. Ustedes tienen que demostrar por qué y cuál, ¿ok?
Bueno, espero que disfruten mucho la lectura, se van a reír mucho con uno de los textos, van a llorar con el otro de los textos. Yo espero que les interesen. Y les pido de favor que mientras estén leyendo y cuando completen la tabla, no investiguen de dónde son los autores, ni dónde se publicaron los textos. Traten de determinar el grado de identidad norteña sin recurrir al contexto de los autores. ¿Ok? Bueno, que estén bien y nos vemos en la próxima lección.